Nos están escuchando a través de Radio Sensación 800 AM. Desde este momento están entrando en cadena varias radiodifusoras de Quito. También se han unido emisoras de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, de Uruguayas y también desde Manabí. Y pues también nos está haciendo una cobertura digital Ecuavisa. Creo que en el noticiero sea de la mañana o en el noticiero de la noche pasarán cortos de nuestro foro. Este foro lo iniciamos hace prácticamente un mes, 2 veces a la semana primero, ahora estamos teniendo una vez a la semana los días miércoles. Le denominamos el foro cuyo título es el panorama electoral. El país vive pues toda una campaña electoral, aunque todavía no está en términos, vamos a decir, de que se arrancó la campaña, pero estamos prácticamente en una ruta que nos conduce al mes de febrero, donde sería la primera vuelta, si acaso hay segunda vuelta, pues hasta el mes de abril. En este caso, el panorama electoral lo vamos a concentrar en un tema que es el de los planes y acciones. Planes y acciones. ¿Cuáles son los problemas prioritarios del país y de la población? Y si se conoce y se ubica a los planes y programas del país, cuándo, dónde, con quién, con qué y cómo van a ser atendidos y resueltos por el próximo gobierno. Quiero manifestar al país en general que en esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alfredo Borrero Vega. Él es candidato a la vicepresidencia de la República por el binomio conformado con el señor Guillermo Lasso y de la Alianza 21-6 del movimiento Creo con el Partido Social Cristiano. El doctor Borrero Vega es un médico neurocirujano. Él es graduado en Ecuador, hizo también su posgrado en México y su diplomado de doctoral en Harvard. Nos acompaña también el economista Alberto Garzosi. Él fue vicepresidente de la República del año 92 al año 95. Él es máster en economía y hizo también su carrera hacia el doctorado en economía y matemáticas en la Universidad de Princeton. Él trabajó en el Banco Central, fue ministro de Finanzas y es catedrático universitario, todo un siempre él ha estado dedicado a la cátedra. Ahora dirige los cursos de posgrado en la Universidad UES. Nos acompaña también el doctor Joaquín Hernández. Él es doctor en filosofía, diplomado superior en pensamiento estratégico y prospectiva de la educación. Él es rector de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil y es editorialista de Diario Expreso. También tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Fabián Corral. Él es doctor en jurisprudencia, decano fundador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de San Francisco. Es miembro de la Academia de Lengua Española y es editorialista de Diario El Comercio. Su servidor, pues, Ángel Polibio Córdoba. Bien, como les manifestaba, el tema es los planes y acciones. La problemática del Ecuador es bastante difícil, sobre todo en los últimos meses ha venido a profundizarse tremendamente. Yo voy a hacer una breve introducción al tema y luego le voy a pedir al doctor Alfredo Borrero Vega que intervenga en primer lugar, después al economista Alberto Dajic, luego al doctor Joaquín Hernández y luego al doctor Fabián Corral. Más o menos exposiciones que tomen alrededor de 5 o 6 minutos para poder tener 2 oportunidades de intervenir. Les decía, la problemática del país es tan grave
Porque si en el año 19 tuvo el crecimiento, fue el crecimiento negativo, no, algo menos del 1% del PIB. Ahora el crecimiento, más bien el decrecimiento de la economía nacional para el año 2020 va a ser mucho más grande, más grave, porque nunca se esperó que iba a llegar pues una época tan difícil desde el mes de marzo en esta parte y continuará con la pandemia. Los problemas que manifiesta la población también han ido cambiando conforme ha avanzado el tiempo, porque si bien es cierto que siempre ha estado mencionado el problema de parte económica, el desempleo, la insuficiencia en general de empleo, pues también se ha manifestado el problema de la salubridad, sobre todo en este año, pero también ha habido una situación sumamente grave, que es el problema de la corrupción. Al punto que hasta julio del presente año, julio del presente año, estaba en primer lugar el problema de la corrupción, que pasó del 12% en el año 2017 al 29%. Muy fuerte, incluso más allá de lo que decían las cifras para el problema económico. Sin embargo, a partir del mes de julio, agosto y septiembre, nuevamente viene a ser el gran problema, el problema de la economía, con la situación del desempleo, el subempleo. Si son 8.500.000 aproximadamente las personas que están en la población económicamente activa, resulta que son alrededor de 7 millones de personas las que están en una situación difícil, o desempleadas, o subempleadas, o con un empleo que es insuficiente, que no podríamos llamar, como dice el mismo INEC, un empleo completo, pleno empleo. Y como gran marco de todo esto, viene un problema que es el problema de la salubridad. Viene a ser el problema de la salubridad algo que no se lo tuvo en cuenta, sino solamente de este año, donde observamos pues que, la salud no ha sido pues un sector que ha tenido y ha recibido la atención prioritaria. No pasó del 4% de todo lo que es el gasto final, el consumo final de los hogares. No llegó a ser el 23% del gasto del consumo final del gobierno. Entonces, la población está sumamente preocupada de qué se va a hacer en el campo de la salubridad. Los seguros en otros países, pues es raro encontrar una persona que no tenga un seguro. Aquí en el Ecuador, más bien, es difícil poder llegar a tener una persona que tenga un seguro particular. El IES ha sido el que, sobre todo en los últimos 10 años a esta parte, comenzando del 2007 al 2017, pues se abarrotó de afiliaciones, porque se afiliaron personas, pero que no contribuyeron justamente al mantenimiento del IES. Entonces, en este momento, frente a lo que se ha observado en los últimos meses, resulta que el campo de la salubridad no ha sido solamente un campo desatendido, sino que ha sido más atendido por aquellos pues, que se han dedicado a la corrupción, al robo, al desmantelamiento de lo que son las instituciones sanitarias. De ahí que le voy a pedir al doctor Borrero, siendo un experto en la materia, habiendo él participado directamente en
en todo lo que sucedió en los meses anteriores, atendiendo a la población en general, ¿no? Con programas pero concretos de atención a los hogares. Con esta situación que vive el Ecuador, si usted llega a la vicepresidencia de la República, ¿cómo sería su papel? ¿Qué es lo que usted va a recomendar hacer para que este gran problema sea resuelto? Usted como médico, pues experto en la materia de siempre, ¿qué hacen los médicos? ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted? ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Y cómo piensa entonces prescribir para que entonces este asunto se resuelva? Y no sea una complicación que va a complicar si no es atendido correctamente y debidamente y oportunamente, va realmente a complicar a todo el país, en su economía, en la parte productiva, en general en toda la actividad. Por favor, doctor Borrero. Muchas gracias, Ángel Polibio. Para mí es un privilegio estar en esta reunión con los contertulios a quienes admiro y respeto y he escuchado sus opiniones y sus puntos de vista desde siempre. Creo que son unos patriotas y creo que son gente que con su opinión orientan a los ecuatorianos. Efectivamente, el problema de la salud es un eje transversal de la sociedad ecuatoriana. La salud tiene que estar concebida de tal manera que nosotros podamos estudiar, podamos trabajar y tengamos cuidado en el tema de la salud. Quisiera referirme a qué ha ocurrido durante estos 14 años. Pues durante estos 14 años, el modelo de atención de salud ha sido un modelo de atención curativo. Muchos dirán, se construyeron hospitales. Pues claro, se construyeron hospitales, pero con sobreprecio. Esos hospitales no tienen la atención y su funcionamiento no está más allá del 60% de atención porque faltan profesionales, faltan camas, faltan insumos, faltan equipos. El agravante que se ha vivido se ha sumado también cuando en alguno de los ministerios, en alguno del ejercicio de la función de ministro de Salud, por ejemplo, se trató de hacer un partido político, se llamó SAUDE, que era el brazo que organizaba campañas y movimientos con recursos que debían ser destinados para la salud. La pandemia, que es un hecho inédito en la historia del mundo, reveló, reflejó que la salud, como estaba destinada y dirigida, estaba mal enfocada. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Me quiero referir a que descuidamos la atención primaria en salud, descuidamos los centros y subcentros de salud, le descuidamos al ciudadano como eje fundamental del manejo de las prácticas saludables en todas las sociedades. Se dedicaron, como decía, a curar. La mejor sociedad es la que está libre de enfermos. Ese es una parte fundamental. Por lo tanto, al cambiar de modelo de atención de salud, nosotros vamos a privilegiar 3 ejes, que son salud, salubridad y vida saludable. Y me voy a referir a los 3. Salubridad, no más allá del 75% de ciudadanos en el Ecuador tienen acceso al agua con calidad. Por eso es imposible pedirle a un ciudadano que vive en la parroquia Jima, que es una parroquia olvidada en los Andes ecuatorianos, donde yo hice la medicatura rural, que se lave las manos. ¿Cómo se puede lavar las manos si la única agua que conoce es la agua que viene del cielo o el agua que pasa por una acequia contaminada? Por lo tanto, el acceso a los sistemas sanitarios tiene que venir conjuntamente
con los gobiernos descentralizados, con los gobiernos provinciales, cantonales, para, en un afán de construir desde los cimientos la salud, debemos de dotarle de servicios básicos. No podemos descuidar las enfermedades estacionales, no podemos descuidar el dengue que asola a la costa, en particular a la ciudad de Guayaquil, porque son enfermedades que vienen con el tiempo. No debemos olvidarnos de los programas de inmunización y vacunación. No debemos olvidarnos del control del niño. No debemos olvidarnos del control de la madre. No podemos olvidarnos de las enfermedades lacerantes, como son las enfermedades raras, donde al paciente se le aísla de la sociedad porque no tiene los medicamentos, ni el cuidado, ni el tratamiento. ¿Qué es vida saludable? Ustedes, queridos amigos, conocen que las 3 primeras causas de mortalidad en el Ecuador son enfermedades previsibles, es decir, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares y neurológicas. Por lo tanto, vida saludable implica cambiar el estilo de alimentación, convertir a los centros y subcentros de salud en unas huertas para que se cambie la alimentación y podamos tener verduras, podamos tener otro tipo de alimentos que ayudan al buen desarrollo del ser humano. Debemos ser enfáticos en el ejercicio como complemento de una vida que nos permita tener calidad en el número de años. Debemos evitar y ser enérgicos en que hay sustancias que dañan nuestra vida saludable, como por ejemplo el cigarrillo. Entonces, estos 3 pilares convergen en una atención primaria de salud, en la prevención de la salud. Y esto se va a dar en los niveles bajos, en los niveles de atención que a propósito cuestan menos. No quiero cometer un error porque Alberto es un experto en el tema de números y de cifras, pero creo que el presupuesto de la salud en el Ecuador, el Ministerio de Salud maneja una cifra alrededor de 2.860 millones de dólares al año. Y el Seguro Social maneja un presupuesto de 1.640 millones de dólares al año. Me parece que es una cantidad inmensa de dinero. ¿Y a qué voy a anclar? Nosotros, con el fideicomiso Salvar Vidas, que iniciamos paralelamente a la pandemia, con poquito dinero, no llegamos a más de 10 millones de dólares, pudimos entregar equipos, suministros, medicamentos a todas las provincias, a todos los cantones, a las parroquias de todo el Ecuador, con un ingrediente fundamental, sin sobreprecio, manejando de manera austera el dinero que era de nuestros amigos que habían colocado desde $1 hasta mayores cantidades para que eso se entregue a la sociedad. Y lo hacíamos personalmente. Visité hospitales, visité centros, subcentros de salud, arriesgando mi salud para que esto sea entregado a los ciudadanos, a los médicos. ¿Y qué me decían? Doctor Borrero, no tenemos nada. El hospital Eugenio Espejo me decía, tenemos una lista de pacientes y no tenemos ventiladores. Se nos están muriendo los pacientes. Entonces, esta conjunción entre el sector privado y el sector público es lo que va a fortalecer el desarrollo de los pueblos. ¿No es cierto? Luego vamos a un tema que es un tema que llama la atención. Número de camas. Número de camas es un concepto abstracto. Lo importante es tener camas
que tengan una rotación permanente en el sistema de salud. Citaré un ejemplo. Un paciente viene en la mañana, se le diagnostica de apendicitis aguda, se opera al mediodía y se ve en la tarde. Eso ocurre generalmente en los hospitales privados. En el hospital público, el paciente viene con la misma patología, se queda 10, 15 días porque tiene habitación, tiene servicio y tiene comida. Entonces esa cama no pudo ser utilizada para el paciente que está en emergencia con un diagnóstico, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio. Nosotros tenemos déficit de camas en la Amazonía, tenemos déficit de camas en Galápagos y en algunas poblaciones de la sierra y en la costa ecuatoriana. ¿Qué debemos hacer? Nosotros debemos ser eficientes, debemos brindarle al paciente atención con calidad y a tiempo. ¿Qué ha ocurrido en la pandemia? En la pandemia se ha develado el sistema de salud, donde se sobresaturó los hospitales en desmedro del cuidado que se debe tener al ciudadano para poderle cercar epidemiológicamente. Porque todos sabemos que un 85% de estos pacientes pueden ser manejados en casa, pero si no les hacemos pruebas, no podemos saber que esta enfermedad, al estar asintomático, yo puedo contagiar de manera exponencial. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Hacer más pruebas, sincerar los números, sincerar las cifras y nosotros de esta forma aislar a los pacientes para no abarrotar los hospitales. Con esto quiero decir que el cambio de modelo, que vamos a realizarlo con el apoyo de la ciudadanía, con su voto, va a ser cambiar de un sistema de tipo curativo a un sistema de tipo preventivo. Muchas gracias, doctor Borrero. Muy interesante su exposición con cifras, con un examen de lo que sucede realmente en el país en el campo de la salubridad. Y pues con ese cambio de modelo interesante que concluye. Ahora, Alberto, bienvenido. La otra gran preocupación, que sigue siendo la gran preocupación, es la parte económica, la parte del empleo, del desempleo. Tú manejas muy bien las cifras, pues prácticamente más de 7 millones de personas que son parte de la población económicamente activa están en situación sumamente difícil. Y pues junto a ese problema de la economía nacional está la economía personal. Y ahí que vale la pena que tú, pues Alberto, nos hagas una exposición, un análisis, un diagnóstico también, como le hemos pedido al doctor Borrero en el campo de la salubridad, de qué es lo que pasa este rato y qué es lo que se debe hacer. ¿Está bien el asunto, cómo se está manejando del endeudamiento externo? ¿Qué va a pasar en la materia en el próximo año? ¿Cómo es lo que se tiene que realmente fomentar el empleo o dar luz para que se aumente la producción en general? ¿Cómo hacer para enfrentar esa caída del Producto Interno Bruto que para este año parece que va a ser de menos 10%? ¿Cómo se va a salir de esta caída hacia una situación económica positiva? ¿Cómo lograr entonces que el nuevo gobierno, pues desde ahora, vaya enfocando, vaya dirigiendo su gestión, su acción para solucionar este problema? Yo recuerdo cuando Alberto era vicepresidente de la República, organizaron un CONAM, ¿no? Y ese consejo, me acuerdo, se dedicó a hacer un poco de trabajo, pero ahora creo que eso debe hacerse desde ya, desde ahora, que comience a funcionar, ¿no? Lo que es
la verdadera planificación, con un diagnóstico claro de hacia dónde es lo que tenemos que ir. Desde esto, de la intervención de Alberto, vamos a conversar también con el doctor Joaquín Hernández. Con él me quiero concentrar también en lo que se refiere a la parte de la educación, que es otro aspecto tan clave, que es el que tiene que analizárselo y darle sugerencias al nuevo gobierno de lo que tiene que hacerse. Y finalmente, pues con Fabián, que va a ayudarnos como en una conclusión de todo, con el marco jurídico realmente en el que se está desenvolviendo ahora el país y se tiene que desenvolver en el futuro. Antes de tu intervención, Fabián, te presentaré algunas inquietudes en la materia. Entonces, Alberto, adelante. Muchas gracias, Ángel Polibio, y es un honor compartir un panel realmente de esta altura. Quiero felicitarte, Polibio, porque tener a Alfredo, Fabián, a nuestro rector, a Joaquín, contigo, para mí es muy honroso compartir, y obviamente el rector acaba de comprobar que a través de la computadora de mi asistente ya me han resuelto el problema. Yo no creo que en la UDLA hubiera sido tan rápido, doctor Hernández, solo le hago ese comentario. Son nuestros grandes amigos. Pero tal vez en la San Francisco sí. Bueno, en la San Francisco a lo mejor te costaba, hermano, mucho, entonces aquí te lo han hecho gratis, entonces pero, no tengo problema. O los que siempre son buenos, los de la central, ¿no? A ver, dos universidades con las cuales ambas, la UES, mantiene una extraordinaria y fructífera relación, y gracias a Dios es el doctor Hernández el que va a hablar del tema educación, porque yo perdería la paciencia. Le reconozco a él una enorme paciencia para lidiar con la asfixia a la cual la educación está sometida en este país. Bueno, yo quiero hilar un poco, para mantenerme dentro del tiempo, de lo expresado por Alfredo, a quien aprovecho para desearle toda la suerte del mundo en las próximas elecciones. Un médico de trayectoria, de gran ética y responsabilidad. Y él habló de algo que es fundamental, medicina preventiva, ¿verdad? Yo creo que eso no hay que discutir, no admite duda que es por donde hay que ir, y habló del presupuesto, tanto de la seguridad social cuanto del ministerio. Entonces, yo quiero comenzar por ahí, esto de las cifras, el presupuesto y la realidad económica, ¿no? No ha habido un momento en que los astros estén tan perversamente alineados en la parte económica, ¿no? Qué bueno. Alfredo decía que es una crisis inédita en lo médico. No ha habido una pandemia. Cierto que a través de la historia la viruela mató 300 millones de personas. El cólera, sí, todo eso es verdad, pero el impacto económico de una pandemia jamás ha sido como el actual, porque la interdependencia de los países del mundo, la interdependencia brutal de los mercados financieros, hace imposible que una economía se aísle del problema universal. Y de hecho, el mundo se va a contraer en una cifra impresionante, más del 5%. Nosotros vamos a estar dentro del grupo de países con la más alta caída del PIB. ¿Por qué esto? Uno, por la perversidad de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, que dejó una economía desbaratada, sin ninguna reserva, sin ninguna liquidez, ni en el Banco Central ni en la caja fiscal. Dos, porque al no tener moneda propia, no podemos dar crédito desde el Banco Central y reactivar la economía. Y que no se venga a decir que la dolarización es mala. Malos son los que no la saben manejar y no la supieron manejar. Pero estos factores hacen que nuestra crisis sea más grave. Y no hay espacio ya para errores. Ni va a haber espacio para el nuevo gobierno para tomar mucha más deuda, porque todo el espacio se lo está usando ahora.
y ante la pregunta concreta de Ángel Polibio, ¿es correcto lo que se está haciendo? En estos momentos no hay otra opción que endeudarse. ¿Por qué? Porque nuestra economía tiene unos medios de pago. Cuando Alfredo paga su tarjeta de crédito, Joaquín tiene unos billetes en el bolsillo y Fabián hace una transferencia, es con dólares y no los emitimos. ¿Cómo se generan dólares para que haya medios de pago? Y si no hay medios de pago, los economistas sabemos que hay una catástrofe recesiva, porque si no hay con qué comprar y con qué pagar, no hay medios para sostener las transacciones, es caótico. ¿De dónde se generan esos medios de pago? Del exterior. ¿Cómo? Exportando, ¿sí? Una vía. Camarón con problemas con la China. El banano en situación difícil, los dos con precios bajos, el petróleo también. Hay una economía mundial que está en recesión y que por lo tanto no va a alar nuestras exportaciones. Por ahí no van a venir. Bueno, los ecuatorianos que viven en el exterior van a mandar masivamente dólares como lo han hecho. No, están desempleados en España, están desempleados en los Estados Unidos. En Italia no van a venir dólares tampoco por ahí. Bueno, es que viene una gran inversión extranjera. Mentira. El turismo tampoco. La única manera que tenemos hoy de que no se nos extingan los medios de pago es que tome crédito el gobierno y lo transfiera a la economía. El grave problema es que ante esta necesidad la plata se está usando para pagar salarios. Y esta es una de las cosas que nosotros, como sociedad civil, cuando tú dices, Polibio, ya hay que actuar, este gobierno no tiene espacio político ya para grandes transformaciones. Pero sí tenemos que exigir que no tome deuda para ¿qué? Para pagar gasto corriente. Porque entonces ahí, aprovechando que está Alfredo, usemos un ejemplo médico. Es como que a un paciente de terapia intensiva yo le eche veneno. Bueno, lo estoy liquidando. Y aquí está el grave problema. Nosotros tenemos que tomar deuda, pero esa deuda tiene que ser para reactivación del aparato productivo. Y que quien ha hecho el daño fundamental para que esta crisis se produzca, que es el Estado obeso, se reduzca. Y si no lo hace, ¿qué va a suceder? Esto es muy simple, es aritmético. Hoy yo tengo un sector público que es de un cierto tamaño. Sí, se ha reducido. El sector privado es de otro tamaño y también se ha reducido. Pero si el sector privado se reduce porcentualmente más que el otro, ¿qué va a pasar al fin de la pandemia? Que ese sector privado, que es el que carga el peso de ese público ineficiente, va a tener en términos relativos un peso mayor que antes de la pandemia. Y será más difícil sacar al Ecuador adelante. Esto es algo fundamental sobre lo cual tenemos que gritar los ecuatorianos. La segunda cosa que quiero mencionar, para aprovechar la muy hilvanada participación de Alfredo, es que 4.500 millones para salud. Muy bien. Pero en la salud hay un jugador importantísimo que es la seguridad social. Bueno, a la seguridad social el gobierno le debe hoy 7.000 millones de dólares. No hay tiempo para explicar por qué, pero se los debe. Se los firmo que eso es lo que se lo debe. Entre 7 y 8. ¿Perdón? Entre 7 y 8, dicen. Sí, 7.000 y ya, pues, porque esta es la cifra de hace mes y pico, sí, ya está en más de 7.000. Muy bien. Pero adicionalmente a eso, es insostenible pagar el 40% de las pensiones. Eso no existe en ningún país del mundo.
Y adicionalmente a eso, la seguridad social hoy está desinvirtiendo para poder pagar pensiones. Y adicionalmente a eso, el BIES, que se ha manejado con las patas, tiene una cartera vencida gigantesca. Impresionante el cuadro de la seguridad social. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo hablar de salud sin entender el problema de la seguridad social? No. Y Alfredo lo domina, lo conoce, y si va a estar encargado de la salud, mi querido Alfredo, si llega usted, que lo deseamos los ecuatorianos, ¿qué va a pasar? Que la resolución del problema de la seguridad social es de unas dimensiones impresionantes y requiere el acuerdo de la sociedad, porque hay que eliminar ese 40% y de otro lado tiene que salir esa plata. Y es o más aportaciones, que es una carga al sector productivo y a los contribuyentes, o de aumento dramático de la edad de jubilación, que es también un problema político, o la combinación de ambas cosas. Reformas. Y requerimos además, es decir, toda reforma, Ángel Polibio, terminará en que si no se puede sostener la aportación del 40%, de otro lado tiene que salir. Porque el gobierno en ninguna parte del planeta paga eso. Entonces, hay que ir también a una reforma del sistema de pensiones que poca gente entiende. Los sistemas de pensiones se sustentan o deben sustentarse en 3 pilares. 1, algún mecanismo de redistribución. 2, un mecanismo de acumulación privada adicional al de redistribución que lo hace el Estado. Y 3, un mecanismo de anualidad que garantice que la capitalización privada no se extinga en el tiempo. Y muy bien. Muy bien. Esto, más la reforma laboral indispensable, más la reforma a las tasas de interés, al sistema financiero, más las reformas que tienen que darse a la reducción dramática del tamaño del Estado, más la incuestionable decisión de eliminar ya el perverso subsidio a la energía, a los combustibles, son parte de esos grandes temas sin cuya solución no hay esperanza. Es mentira. Nadie puede resolver el problema del Ecuador si la sociedad entera no pone acuerdo sobre esos temas y los ejecuta, porque no hay país del planeta Tierra que yo conozca, y he sido un buen lector de la historia económica, que salga de la pobreza en 4 años, ni en 8, ni en 12. La China de hoy comenzó en los años 60 con una planificación y luego tuvo una ejecución que comenzó en los 70, y en el año 2000, 30 años después, empezaron la cosecha. Y no hay manera de que esa cosecha se dé ni con 1, ni con 2, ni con 3 buenos gobiernos. Muy bien. Tiene que haber una sucesión de gobiernos que con una agenda nacional acordada ejecute esos objetivos nacionales. Y esta es hoy mi gran preocupación como ecuatoriano. Veo a la sociedad ecuatoriana muy lejos de ese acuerdo. Veo a la sociedad ecuatoriana muy lejos de entender los grandes temas. Y ya hablará Fabián Corral de la seguridad jurídica, en la cual en los índices internacionales la seguridad jurídica del Ecuador no llega a una calificación de 30 sobre 100. Y sin seguridad jurídica no hay política económica que pueda sostenerse en el largo plazo. Es imposible, por más que se traiga a 10 premios Nobel, si no hay seguridad jurídica no vamos a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Mi conclusión es que el Ecuador de hoy y el gran reto de quien le toque gobernar es lograr
que esos acuerdos se den sobre los grandes temas y empezar un largo camino para irlos cumpliendo a través de décadas. Si no, seguiremos de tumbo en tumbo. Y para concluir, recuerden ustedes, en 1994 le eliminamos el subsidio a los combustibles. ¿Qué hicieron los partidos políticos? Ir a la Corte a denunciar que era inconstitucional y regresar al sistema anterior de subsidios, cuando habíamos logrado eliminar esa perversidad. Qué irresponsabilidad de la politiquería. Y propusimos un plebiscito, una consulta popular para abrir la posibilidad de que la seguridad social abra a los ciudadanos la capitalización individual. Y los partidos políticos, incluidos el que hoy propone una consulta popular sobre ese tema, se opusieron y hemos perdido 25 años. ¿Por qué? Por la politiquería y la falta de objetivos nacionales acordados. Muchas gracias, mi querido Alberto. Sumamente interesante, importante la exposición que nos acaba de hacer Alberto, con pleno conocimiento de toda la historia del país en los últimos años, desde el año 1979 a esta parte. Pues no es fácil, y en eso yo creo que no habrá una persona que diga que en 4 años se puede resolver la situación grave del país. Pero tienen que ser 4 años sumamente importantes, porque pues para tener buen fruto tiene que haber una buena siembra y que el terreno esté debidamente pues atendido, listo para poder recibir esa nueva semilla. Ángel Polibio, solo robo un 30 segundos. Efectivamente, difícil pensar de un gobierno más importante que el que se inicia el próximo año. No tiene espacio de equivocación y no tiene espacio de no abrir el camino correcto, porque no habrá cómo corregir ya después. Es paciente en situación crítica. Gracias. Escribimos hace un par de meses un artículo que decíamos puente a la vida. Ese es el puente que tiene que venir justamente desde hoy, porque en la campaña tiene que darse una serie de información al respecto. Puente a la vida. Y ese puente tiene que ser justamente el próximo gobierno, pero ya con una situación diferente a la que estamos viviendo actualmente. Y en esto, pues, la participación de los jóvenes es sumamente importante. La formación de los jóvenes. Los que están actualmente yendo a votar desde los 16 años en adelante, pues no tienen realmente razón de decir cómo era lo que pasó, qué es lo que pasó en el Ecuador, pues en el comienzo del siglo, en fin. Pero entonces esos jóvenes ahora es cuando más tienen que estar debidamente preparados. Y en esto, Joaquín, con toda la experiencia, como educador, maestro, periodista, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este próximo año, en estos próximos años, para que tengan los jóvenes la preparación necesaria y se conviertan realmente en los, vamos a decir, en los protagonistas de un cambio futuro? La educación no ha recibido nunca los debidos recursos y la debida atención. 10, 11% del PIB, en el mejor de los casos, $4.000 millones del monto total del presupuesto. Pues los sectores menos atendidos han sido educación y salud. Entonces, Joaquín, ¿qué podríamos nosotros sugerirle, sobre todo el rector de la Universidad de la UES, qué podría sugerirle al nuevo gobierno, ¿no? Para que desde ya, durante la campaña, diga qué es lo que sucede en el país en esta área y qué es lo que aspira a hacer en los próximos años. Tendremos oportunidad también de invitarlos a otros candidatos a la presidencia de la República. Y aquí, así como nos ha manifestado el doctor Borrero, con
pleno conocimiento de causa, que nos digan qué piensan de los sectores, tal sector, y cuáles son sus planes para el futuro, cuál es su equipo de trabajo en general. Por favor, Joaquín. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por esta invitación, Ángel Polibio. Me sumo a lo indicado por Alberto Dajic, realmente es muy honroso, y no solo honroso, sino muy importante poder tener esta oportunidad de intercambio de criterios sobre estos temas. En este caso, con el candidato a la vicepresidencia de la República, doctor Alfredo Borrero, a quien le diré Alfredo, que realmente pues, reúne, creo yo, una síntesis de los perfiles que aquí estamos hablando, porque por un lado es un médico muy conocido, de mucha experiencia, que además conoce la situación de la salud, pero por otra también es un académico, ha sido decano de una facultad, ha sido docente, sabe los problemas de la universidad, sabe también los problemas de la educación, en fin, hay muchas cosas. Así que, en primer lugar, pues mi agradecimiento por haber invitado. Creo que es muy importante mantener estos espacios. Y mi saludo muy cordial, por supuesto, a Alfredo, a Alberto y a Fabián, que estamos en esta conversación que yo espero concrete algunas cuestiones que son fundamentales. Miren, yo quisiera empezar más bien preguntándole a Alfredo, ¿cuál es su diagnóstico de este país? Porque como buen médico hace diagnóstico de salud, pero yo creo que en este momento se necesita un diagnóstico del país. Alberto Dajic de alguna manera hablaba de la necesidad de un acuerdo. En ciencias sociales se llama la reconstrucción del tejido social. El problema es que en estos últimos 12, 13 años, pero sobre todo en los 10 años del régimen anterior, este país se ha dividido, se ha fragmentado. Hasta en las Fuerzas Armadas, los soldados y las clases se les ha opuesto a los oficiales. En los colegios, los estudiantes y muchos padres de familia están contra los profesores. Y por supuesto en los colegios particulares, contra los representantes de los colegios particulares. Hay una atmósfera, estoy citando estos casos, hay una atmósfera de conflicto, de enfrentamiento, que vuelve imposible estos acuerdos sin los cuales no se puede hacer nada. Yo he escuchado esos planteamientos del binomio cuando dice el pasado, la justicia para el pasado, el futuro para nosotros. Y me parece muy bien, pero el problema es que solo la justicia no reconstituye el tejido social. Hay un problema de fondo, hay una falta de confianza. Y a eso está unido el tema de la corrupción. Es decir, hay una inestabilidad. Las personas dudan unas de otras y no se puede llegar a acuerdos. Van a tener esos problemas, tema de la minería, tema de los combustibles, tema de la reducción. Entonces, yo quisiera empezar planteando un tema ético, porque también el binomio ha dicho eso, que el país vive una crisis ética y social, y no solamente una crisis económica y jurídica. Yo creo que por ahí tenemos que empezar, porque si todos desconfiamos de todos, si todos dudamos de todos, si no hay estabilidad entre nosotros, es decir, si como ciudadanos no estamos de acuerdo en sacar adelante a esta sociedad, los enfrentamientos continuarán y no se podrá lograr nada. Entonces, yo creo que esto es una base y es muy importante escucharle a Alfredo qué piensa con su gran experiencia y su visión, cómo ve este país. Porque además hay otra cosa que como académico lo puedo decir con mucha franqueza. Este es un país en que muchos sectores no quieren que se les diga la verdad. Y si se les dice la verdad, no votan favorablemente. No es una novedad, ¿eh? En el mundo entero estamos frente a este fenómeno del populismo, que como decía una de las intelectuales del New York Times, ahora el problema no es derecha-izquierda,
Es populismo contra democracia. Esa es la alternativa. Entonces, el problema es cómo nosotros volvemos a rehacer, cómo proponen ustedes ese tejido social. Y de allí podemos hablar, y espero la segunda oportunidad, de la educación superior, de la educación de los colegios, que es donde tengo ya las propuestas concretas. Muy bien. Yo le pediría a Alfredo Borrero que, y lo mismo te voy a pedir, Joaquín, que le escuchemos a Fabián y luego que nos dé una respuesta global, Alfredo, a todo lo que estamos tratando. Perfecto. Porque junto a lo que se ha manifestado aquí de la salubridad, el problema económico, el problema del desempleo, el problema de un asunto muy serio, que es el problema ético-social, pues tiene que haber de parte del nuevo gobierno que desde ahora, en la campaña, ya se diga cómo es lo que se va a manejar absolutamente todos estos problemas que se tienen hacia el futuro. Pero hay un marco general, que es el marco de la seguridad jurídica, que pues se considera que lo primero que se debe hacer es reformar la Constitución. ¿Cuánto va a tomar tiempo? ¿Qué tiempo va a tomar eso? Actualmente están corriendo ya 2 consultas populares, ¿no? Una consulta que se la va a manejar sobre la minería, otra que se está también planteando para la reforma constitucional, ¿no? Pero vendrá otra nueva consulta popular después de las elecciones de febrero o de abril. Pero entonces, Fabián, ¿hay en el país que hacer una reforma de tipo jurídico con el marco jurídico con el que se mueve el país? ¿Es posible que se puedan resolver los problemas tan dramáticos, podría decir, como los que se han pintado esta mañana por parte de Alfredo Borrero, de Alberto Dajig y de Joaquín? ¿Cómo hacer? Esa Asamblea Nacional, que actualmente tiene realmente una apreciación muy pobre, ¿cómo va a ser que 2% de la población crea en la palabra de los asambleístas? 3% de la población cree en todo lo que hace la Asamblea Nacional. Más de 60 asambleístas que tienen algo que ver con los problemas que se observan en el día a día en cuestión de corrupción. ¿Qué hacer, Fabián? Tus artículos pues de todos los días lunes realmente pues deja preocupado a la población y también nos aclara o nos dice, bueno, por ahí está la luz a la cual se la debe seguir. ¿Qué nos dices ahora, Fabián? A ver, en primer lugar, Polibio, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar en un panel de este nivel. Saludo a todos y cada uno de los amigos. Yo quisiera plantearles como una premisa básica algo que me parece fundamental. La pandemia ha tenido todos los deméritos. Ha sido verdaderamente una tragedia para el Ecuador. Yo creo que el Ecuador está atravesando por lo que jurídica y sociológicamente se llama una fuerza mayor catastrófica, inusual. Y esa fuerza catastrófica inusual ha tenido efectos en la salud, por cierto, pero ha tenido efectos que quisiera yo tocar, aunque fuese de paso, en el tema jurídico, social y político. Una especie de virtud, entre comillas, de la pandemia es que nos ha puesto frente al espejo de la realidad y ha desmoronado una cantidad de mitos, una cantidad de hitos y una cantidad de supuestos en los que el Ecuador ha venido anclado a sabiendas de que eran supuestos mentirosos. ¿Cierto? Por ejemplo, la representatividad de la Asamblea Nacional es un mito, es una evidencia jurídica, pero sociológica y políticamente no es una realidad. Pregunto yo y sigo planteando, ¿esa asamblea tiene representatividad real de la comunidad?
Y allí viene otro tema que ya toca con el asunto de la campaña electoral. Usualmente en el Ecuador, y no estoy haciendo juicio de valor, de esta campaña todavía no se inicia. En el Ecuador se vota por lo que nos cuentan en los programas de campaña, que generalmente no coinciden con los programas de gobierno. Es decir, hay siempre un doble estándar. Un estándar de decirnos que nos van a vender a felicidad, ¿no es cierto? En la campaña nos ofrecen felicidad casi con gratis o por cuotas, pero en la realidad es que eso nunca se cumple. Entonces, el efecto que provoca eso es el descrédito, y esto es lo más grave, del sistema democrático, porque la democracia, con la gestión, entre comillas, del populismo, con las evidencias de la corrupción y el deterioro de las instituciones, se ha ido convirtiendo poco a poco en una falsificación. Y lo digo con toda claridad, el Ecuador no vive un sistema democrático. Esto es un sistema demagógico electoral. Entonces, vamos a seguir con ese esquema en un momento absolutamente insólito, inusual, único de la historia nacional. Si seguimos en ese esquema mentiroso, populista, demagógico, ofreciendo la felicidad a la vuelta de la esquina, obviamente lo que estamos asegurando es el fracaso de las instituciones y el fracaso inclusive del país. Esto es bien serio. ¿Por qué? Porque la pandemia ha generado además, como se ha mencionado acá, y no hace falta repetir, una situación económica y social ciertamente dramática. ¿Y cómo se reconstituye? Algo que me parece fundamental, en línea con lo que decía Joaquín. ¿Cómo se reconstituye la confianza? Porque mira, sin este elemento psicosocial que es la confianza, no hay inversión extranjera, no hay inversión nacional, no hay educación eficiente, no hay política creíble y no hay instituciones. Los estados se soportan en un índice mínimo de credibilidad de la gente. La gente algo cree en el Estado todavía, pero si el Estado, y me refiero al Estado como entidad política, como corporación grande, no hace evidencias, no da muestras de que estos sistemas van a cambiar, obviamente vamos a entrar en una crisis social tremenda, absolutamente grave. Y en esto un tema fundamental, pero no total, es el asunto jurídico. En el asunto jurídico, obviamente, hemos venido también apostando a una serie de ficciones y de falsificaciones. Pregunto, señores, ¿cómo se votó la Constitución del año 2008? Pregunto, ¿cuánta gente leyó la Constitución? ¿Y cuánta gente votó realmente por la Constitución o por el caudillo que la propiciaba? No llegó al 5%. Ni el 5%, yo creo que menos. Yo he hecho sondeos en la universidad en aquella época y yo te diría que de profesores universitarios leyeron la Constitución el 5%. Profesores universitarios. Entonces lo que tenemos aquí es una democracia desinformada. ¿Por qué? Porque a la gente le cuentan cuentos, le dicen cosas, le ofrecen y resulta que la gente vota en un absoluto desconocimiento. Así se votan las cosas en el Ecuador. Entonces, eso quiere decir que tenemos una constitución que tiene un problema de orden ético-político de fondo. La gente votó, se adhirió a esa constitución el 28 de septiembre del año 2008, está en vigencia la constitución a través de un acto legislativo, entre comillas, del pueblo ecuatoriano que votó sin saber, a ciegas. Y eso es lo que tenemos como una base jurídica suprema, pero está vigente, jurídicamente está vigente, ¿cierto? Esa constitución, ya vamos a ver qué se puede hacer sobre eso. Lo que ocurre es que esa constitución incurrió en un tema que la gente hasta ahora me parece que no aprecia la grave dimensión de lo que sucedió. La constitución suprimió el concepto de Estado de Derecho. Ojo, el Ecuador no es un Estado de Derecho, según la constitución. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia. Entonces, de ser una entidad política sometida a las normas, Estado de Derecho, pasamos a ser
una entidad política que se apropió de los derechos individuales. Porque ¿a qué derechos alude el artículo 1 de la Constitución? A los derechos en plural y en minúscula, a los derechos de los ciudadanos. Entonces yo pregunto si la intención realmente de los gestores de la Constitución fue secuestrar los derechos individuales de las personas. Y obviamente estableció un sistema de planificación en el que se privilegian las políticas públicas. Y me pueden decir, bueno, todos los gobiernos tienen políticas públicas, pero no tienen con estructura constitucional el blindaje político que está en la Constitución del año 2008. Constituciones públicas, políticas públicas que, mira, por darte un ejemplo, tienen una tremenda fortaleza, que es la voluntad en definitiva del Ejecutivo. Si es que la Asamblea Nacional incumple, se opone o sabotea las políticas públicas, dice el artículo 148 de la Constitución, el presidente de la República puede disolver la Asamblea. Esa es la famosa muerte cruzada. Pero fíjate a dónde va la redacción de la norma. Si es que a la Asamblea le incomodan las políticas públicas que yo, caudillo, líder o lo que fuese, impongo a la sociedad, si la Asamblea se opone a ellas, yo tengo la potestad legal de disolver la Asamblea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un sistema democrático, una especie de gendarme necesario que construimos a cambio de una constitución. Esto es lo que se llama en la teoría política el cesarismo democrático. Esto no es democracia. Pero no solamente eso, sino que la Constitución, con estos y muchos graves defectos, ha generado lo que se llama una pirámide jurídica hacia abajo. Una serie de normas que están absolutamente afianzadas, inteligentemente trabadas, con el propósito de afianzar el sistema. Entonces, cualquier intento de reforma constitucional tiene que considerar la estructura general jurídica del país. Desde los códigos procesales, el código administrativo y todas las leyes orgánicas, porque fíjase, aquí todo es ley orgánica. ¿Cuál es el propósito de la ley orgánica? Impedir la reforma, porque la reforma de la ley orgánica implica la necesidad de tener una votación calificada. Todo eso está dentro de esta entidad, de esta estructura que se llama ordenamiento jurídico. Entonces, el próximo gobierno, para un poco aterrizar en el punto, tiene que tomar en cuenta estos hechos, con el propósito de reflexionar cuáles son las reformas que hay que hacer en el sistema legal, en la parte de abajo de la estructura legal, y pensar qué reformas constitucionales pueden hacerse en la cúspide de la pirámide. Pero esto obviamente implica una gran reflexión política pura desde la doctrina de la democracia, pero también política pragmática desde el punto de la posibilidad de llegar a hacer esas reformas. Y eso implica, obviamente, un gran trabajo de pedagogía democrática que el Ecuador no tiene. El populismo le transforma a la democracia en una especie de, es decir, a las elecciones en la democracia, le transforman en una especie de investidura de un jefe. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Esto no es elegir presidente. Hasta aquí. Hemos hecho unos actos casi mitológicos de investiduras de jefes que le ofrecen a la gente la salvación en la tierra. Yo sostengo que es un sistema político mentiroso. Y lo que va a tener que enfrentar el próximo gobierno es restaurar de alguna manera la confianza en la gente. Porque confianza en el Estado no tenemos. Confianza en unas instituciones que casi no existen, no tenemos tampoco, ¿no es cierto? Y lo que es más grave, la pandemia provocó un efecto de desconfianza mutua entre las personas. El vecino ya no es vecino, es sospechoso de ser contagioso. Fíjate hasta dónde llega el drama que está viviendo el Ecuador. Y pese a que se abra la economía, que el 13 de septiembre salga la gente a hacer una vida normal, entre comillas, la desconfianza va a persistir. Y es un tema que debe considerar el nuevo gobierno, ¿cierto?
Porque esta enfermedad, este desastre de enfermedad, tiene una particularidad con efectos sociales, económicos, políticos y laborales, que no tiene ninguna otra enfermedad. Es el factor que yo he llamado en algún artículo el factor contagio. ¿Cómo la gente va a relacionarse nuevamente cuando persiste el contagio? ¿Es posible normalizar la vida laboral con este factor de contagio? ¿Es posible volver a las grandes concentraciones políticas, Polibio, en los estadios y más, sin asumir el riesgo del factor contagio? Entonces, creo yo que el reto que le corresponde al próximo gobierno, y voy por la línea de los grandes acuerdos de los que mencionó Alberto Dajic, es que hay que empezar a trabajar primero en hacer un esfuerzo porque la gente sepa la verdad. No le sigamos a la gente diciendo cosas que no son, ofreciendo imposibles. Yo creo que la pedagogía de la veracidad se impone. Pueden decirme que se van a perder las elecciones. Yo no soy político, no estoy candidato a nada. Me parece que lo lógico de un país que está en una profunda crisis política, económica, social y jurídica es empezar a hacer un inventario de realidades, un inventario de posibilidades. Y una de las pocas posibilidades que veo yo en el horizonte es tratar de decir las cosas, establecer los límites y ver si es posible apelar a realizar algunos acuerdos fundamentales para restaurar el país como tal. Yo coincido con Alberto Dajic. Esto no se restaura ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista económico. Esto es una cuestión de al menos una generación, al menos una generación. Yo te diría quizá la generación orteguiana de 15 años o tal vez 2 generaciones orteguianas de 15 años. Este es el drama del cual tenemos que hablar por responsabilidad. Esto nos toca, estamos frente a esto. Así que esa es una apreciación que te puedo hacer desde mi punto de vista, Polibio. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Fabián. Sumamente interesante. La realidad jurídica no solamente, sino la realidad nacional, la realidad social, la realidad pues, que estamos viviendo en el día a día. Voy a pedirle a Alfredo su participación, pero para eso le voy a trasladar una pregunta que me llega y que me piden que le haga al doctor Alfredo Borrero. Dice, si usted llega a ser vicepresidente, si es electo vicepresidente, ¿usted cree que va a durar los 4 años del régimen? Esa es una inquietud que nace de la población, mire, pero que dice mucho, ¿no? Dice, ¿qué va a hacer usted para durar los 4 años? ¿Cómo actuar entonces? Usted es una persona que llega, en otros términos, como dice alguien también de los que nos ponen mensajes, usted no llega con compromisos, usted llega con transparencia, dice alguien, ¿no? Para poder ejercer ese puesto. Contestémosle primero esta inquietud a la población y luego atendamos también la inquietud que tenía Joaquín Hernández y de lo que hemos hablado en esta parte. Después de ello le pediré a Joaquín que intervenga y inmediatamente a Alberto Dajic, que también para él tengo algunas preguntas que nos hace la población que le transmitamos. Por favor, Alfredo. Muchas gracias por la pregunta. Nosotros debemos hacer lo correcto por encima de lo popular. Nosotros vamos a estar los 4 años y como ya han manifestado mis contertulios, este no es un tema que se va a resolver en el siguiente gobierno, este es un tema de Estado. Hay que sembrar políticas de Estado para que esas políticas de Estado, quien continúe haciendo, y ese es uno de los grandes males que ha tenido el Ecuador, porque el que sube una posición deshace, desmerece, bota al tacho de la basura lo que ha hecho el otro. Entonces tenga la seguridad que haciendo las cosas con honestidad, con rigurosidad, vamos a permanecer los 4 años sembrando en la conciencia ciudadana en el Ecuador las bases para lo que vendrá después. Sobre la pregunta de
de Joaquín, yo quisiera referirme a qué vamos a hacer. El gran tejido social debemos hilvanarlo. ¿Y cómo lo vamos a hilvanar? Con el surcido invisible que se llama solidaridad. La solidaridad para que el que menos tiene tenga salud, tenga educación, tenga servicios. Es la forma de construir un Estado para que éste retribuya de alguna forma a los ciudadanos, al ciudadano de a pie, al que menos tiene. Debemos colocar una impronta que se la lleve siempre. Honestidad. Con honestidad utilizamos los recursos con una distribución de manera particular, pura, cristalina. ¿Cómo se llega a eso? Se llega a través de una vida honesta, donde lo que se ha hecho con un sentido de crecimiento personal para servicio a los demás. Entonces, nosotros brindaremos ese hilván invisible para llegar a la ciudadanía y reconstruir este malherido tejido social. Muy bien. Entonces, Joaquín, se quedó también no? sin completar lo que queríamos escucharle. Vamos, pues entonces, con el planteamiento que con seguridad lo tiene, Joaquín. Claro, por supuesto. Sí, yo hacía esa premisa y creo que todos con diferentes palabras hemos coincidido en que si no hay esa, no sé cómo llamarle, porque no es reconstitución, pero esa confianza, ese acuerdo y ese crédito, las cosas no funcionan. Ahora, en el ámbito de la educación superior primero y después hablaré de la educación en general para concretar. El modelo actual de la educación superior, que viene de la ley 2010 y que tuvo variantes en 2018, que es la que nos rige, es básicamente un modelo controlador, hipercontrolador. Es un modelo basado en la creencia de que mientras más requisitos exija, más calidad va a haber, y por lo tanto es un modelo cerrado sobre sí mismo, donde las universidades ni siquiera se abren ni a la empresa privada, no se abren al mundo internacional, sino que están metidas dentro de sí mismo, solucionando una cantidad de problemas que muchísimas veces, o la mayor parte, son absolutamente inútiles e innecesarios. Con lo cual se perpetúa algo que es muy grave y que tienen que tomar en cuenta y que se llama ineficiencia. En este momento se dice que hay más de 200.000 estudiantes de colegios que no pueden ingresar a la universidad. Y esta es una cifra que se va a seguir aumentando hasta que comience a bajar la tasa de nacimientos, creo que en unos 3 o 4 años más. Este es un hecho que los señores desempleados nunca previeron, pero que ha desbordado a la universidad pública. Y en cambio a la universidad particular, porque ese es el nombre que tiene en la ley y en la Constitución, se nos ha satanizado durante 10 años para no poder ser eficientes más de lo que ya podemos ser. Entonces, yo le plantearía como punto primero, Alfredo, bueno, ante esta crisis van a repensar completa y radicalmente lo que es el modelo de universidad y concretamente la ley de educación superior. Yo no creo, por cierto, que con cambiar la ley se van a cambiar las instituciones. Por eso digo, hay que repensar de fondo cuáles son los problemas que tenemos. Problemas de acceso, es uno, son 200.000. Problemas de eficiencia. Las universidades, en el caso de las públicas, necesitan mayores ingresos. En una época en que, como aquí se ha señalado, no los hay ni los va a haber. ¿Cómo estamos frente al mundo internacional? ¿Cómo nos abrimos a la empresa si no tenemos capacidad de nuestros propios programas de posgrado y carreras abrirlos? Es decir, la pregunta
Alfredo, es, ante la crisis de la educación superior, ¿van ustedes a repensar, replantear y cambiar el modelo? Eso es lo que nosotros, por lo menos algunos rectores de universidades, consideramos, porque si no, cada vez va a ir siendo menor la cobertura, menor la eficiencia, menor la tecnología, y eso se ha puesto ahora, se ha revelado en esta crisis. Y con respecto a la educación, en términos generales de colegio, ahí está clarísima la oposición que se ha generado, la mala fe que se ha generado entre padres de familia, estudiantes, contra autoridades y contra profesores, que lo que ha hecho es, por un lado, de las últimas cifras que yo tengo, hay 100.000 estudiantes que no tienen acceso a colegios. Las condiciones de muchos de ellos para ingresar, para tener colegios en el campo, sobre todo, son lamentables. Las famosas escuelas del milenio no solucionaron absolutamente nada. Y sobre todo, se han cerrado muchísimos colegios y escuelas fiscomisionales para atender a sectores medios bajos desde la iniciativa particular. Porque en la ley se exige y se tolera, perdónenme la dureza de la palabra, la alcahuetería, de que padres de familia no paguen durante todo el año, no se puede hacer nada absolutamente, y esa persona simplemente termina el año y no paga. Con lo cual, los colegios que no son grandes o no tienen economías fuertes, cierran, como están cerrando en Guayaquil y acaban de cerrar muchos colegios. Entonces, el punto aquí es, de nuevo, tienen que repensar la educación privada, la educación particular, se tiene que apoyar, no se le puede poner en esa condición de que es una especie de banco que da plata prestada a los padres de familia. Y de nuevo, lo que decía Fabián, sincerarnos, si un padre de familia realmente no puede pagar un colegio X, hay otras opciones, pero no puede ser esto que nos está destruyendo. Y por supuesto, hay que repensar los pensos. Se han eliminado las éticas, la historia del Ecuador. Los muchachos no saben qué es este país. Es decir, es una reforma integral a fondo, donde además tenemos que discutir las cosas como son y no como se dice desde este mundo de las leyes. Y hay que fomentar la universidad particular, los colegios particulares en las mejores condiciones. Lo particular no es enemigo de lo público, ni tiene por qué el Estado y el gobierno ser unos verdaderos gendarmes y persecutores de estas instituciones. Yo creo que es fundamental un cambio de 180 grados, que incluso puede ser entendido como un cambio total de la Ley de Educación Superior y de la Ley de Educación. Que obviamente ya tendríamos que verlo concretamente en discusiones y que es indispensable. De lo contrario, no vamos a salir adelante. Vamos a abrir aquí una cosa, quitar otra, poner otra, pero lo que no está es la concepción de lo que es una universidad en el siglo XXI. Ese modelo no es válido. Y en el caso de los colegios, tampoco. Y otro tema, Alfredo, ¿cómo vamos al fin a lograr que la educación de los colegios se una con la educación de la universidad? Son dos mundos completamente distintos. Las habilidades, las competencias, etc. Así que con eso creo que son mis planteamientos muy concretos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Hay una pregunta para Alberto Dajic. Dice, estamos aquí escuchando pequeños y medianos empresarios y quisiéramos escucharle al economista Alberto Dajic sobre las reformas legales que se deberían hacer para que los empresarios pequeños y grandes demos más empleo. Dice, en su intervención mencionó algo de que tiene que reformarse justamente todo lo que tiene que ver con la contratación en general. Concretamente dice, ¿qué sugiere en materia de reforma legal
para que los pequeños y medianos empresarios no tengan temor en dar empleo a las personas. Yo ampliaría, mi querido Alberto, otras cosas. ¿Cómo lograr que el riesgo país en el Ecuador suba, no suba tanto? Que la inversión extranjera pues se dirija hacia acá. Yo te pediría también, resumiendo todas las inquietudes que nos llegan, como buen economista que eres con tanta experiencia, ¿por dónde tiene que comenzar el nuevo gobierno para que se den pasos firmes, concretos, a fin de que los 4 próximos años sean, como ya dijimos hace un momento, un paso a la vida? Por favor, Alberto. No se te escucha. No se te escucha, Alberto. Veamos si hasta tanto, y yo diría, a ver si también en este aspecto, hasta que se arregle el asunto de tu micrófono, Alberto, Fabián, también nos podría anticipar la respuesta de Alberto en esto que preguntan estos pequeños y medianos empresarios de las reformas legales. Tienen terror al Código de Trabajo, que fue expedido en el año 1938 y que pues dar trabajo significa como quedar para el resto de la vida ajustado a lo que trabajador. Espérate un ratito. Ya, Alberto. Ya, mil disculpas, Fabián. Yo creo que tú contestarías la pregunta mejor que yo. Yo voy a hacerlo desde el punto de vista económico. Cuando el capital decide, analiza a qué país ir, compara. En el Ecuador viene y le dicen 25. Primero, usted le tiene que dar 15% a los trabajadores. Muy bien, 15%. Para un inversionista extranjero eso es un impuesto. Punto. Luego dice, usted paga 25% impuesto a la renta. Muy bien. Y cada vez en cuando se lo anticipa. 14 sueldos. Luego, usted tiene una reserva que tiene que hacer para una jubilación patronal que es gigantesca. Y calcula que eso le va a significar un 2 o 3% más que va directo contra los resultados. Y luego tiene que hacer unas provisiones para despidos intempestivos o cosas. Entonces, cuando el inversionista extranjero analiza eso, resulta que además le cobran 5% para sacar sus utilidades, es casi el 50%. Dice, yo a ese país de locos no voy. Y ahí está el ejército de desempleados vendiendo agua, Coca-Cola, limpiándole a uno el vidrio, galletas, caramelos en cada esquina, que son los que las centrales sindicales antiguas, porque ya hay modernas que sí entienden eso, esa es la gente de la cual nunca se preocuparon. Entonces, tiene que haber una legislación laboral moderna, flexible, contratación a 3 meses, a 6 meses, por una tarea a tiempo parcial, eliminar esto del 15% a futuro, porque el anterior es un derecho adquirido, y que el empresario no tenga esos costos gigantes de liquidar, porque hay que proteger el empleo, no a un empleado específico, sino el concepto de empleo. Pero esto no es suficiente. La legislación financiera de 20 tasas de interés ha privilegiado el consumo y no ha privilegiado la inversión.
Y hay que reformar eso también para que haya un mercado de capitales eficiente y que pueda, luego de un mercado de dinero eficiente, existir un mercado de capitales eficiente. Pero más allá de todo esto, quiero reiterar, y yo estoy seguro que Fabián maneja los índices de libertad económica, como el Heritage Foundation, el Fraser Institute, el Davos, etcétera, las terribles cifras de seguridad jurídica que tiene el Ecuador. A nivel internacional es de los países con menor seguridad jurídica. Por ejemplo, el que yo más manejo del Heritage Foundation dice que de las 3 subcategorías que comprenden la seguridad jurídica, la seguridad de un contrato es 35 sobre 100. La integridad del gobierno es algo así como 30 o 32 sobre 100. Y la eficacia del sistema judicial es 22 o 23% sobre 100. Es decir, no sacamos 30 sobre 100. Bueno, un inversionista extranjero viene y dice, a ver, esta es la historia que cree, que es la de estos índices que son objetivos. Primero, mi contrato no es seguro. Y para que me den ese contrato voy a tener que dar plata porque dicen que el gobierno es deshonesto. Y además voy a tener que ir a litigar a unas cortes que dice que la eficacia es 23%. Como, a ver, si voy a ese país, voy a requerir una rentabilidad gigante que compense estos riesgos. Y eso lo paga el pueblo. Es decir, tenemos que ir a fortalecer arbitrajes que salgan del sistema corrupto judicial ecuatoriano. Que vayan a fortalecer y, ¿por qué no pensar en estar? Yo alguna vez propuse las zonas francas jurídicas. ¿Por qué no pensar que si la General Motors o la Volkswagen o Tesla o Apple o cualquier empresa viene acá, no pueda operar con las leyes de su país? Si los ecuatorianos están dispuestos a irse ilegalmente a trabajar sin ninguna protección en Europa, ¿por qué no trabajar con las leyes de ese país? Y se les da a los trabajadores, se cobra un fee a las empresas para armarles un fondo en caso de que tengan un conflicto laboral, puedan resolverlo en el país de origen. Y estaríamos con la maravilla de que operan bajo la jurisdicción de otro país, lo cual daría la maravilla de tener seguridad cambiaria y seguridad jurídica. Tenemos que romper esquemas e ir a una verdadera revolución de libertad. Pero adicionalmente a lo legal, quiero decirle a los empresarios que hay 100.000 trámites que se pueden eliminar administrativamente. ¿Qué sucede en el Ecuador? Que la burocracia inventa la necesidad de este certificado, que realmente no se necesita, para que entonces el doctor Hernández ponga un visto bueno y se justifique el trabajo del doctor Hernández. Pasa luego al escritorio del doctor Borrero, que tiene que poner la aprobación adicional. Y luego al escritorio de Fabián Corral, quien hace la revisión final y lo entrega. ¿Para qué? Para nada. Si no, pregunte a los académicos todo lo que tenemos que llenar para dar un bendito curso. Todo lo que hay que hacer para que nos aprueben una maestría, mientras que las universidades extranjeras ponen aquí su clase virtual y dan sin ningún obstáculo una maestría y después les reconocen el título. Ese estado asfixiante se puede desarmar sin leyes, con decisión. Muy bien. Y hay que hacerlo. No puedo dejar de mencionar también una pregunta para que la contestes. Es un tema yo creo que bastante largo, pero dice, nosotros somos estudiantes, dice, pero quisiéramos escucharle al economista Alberto Dajic. ¿Qué sugiere usted para que el próximo gobierno inicie una verdadera redistribución de la riqueza y de la pobreza? No es fácil contestarla, pero
pues de alguna manera aceptemos esta inquietud de estos jóvenes. A esos jóvenes Concretamente, que son estudiantes, diga. les propongo que Sí. estudien bien la historia económica. La riqueza se distribuye cuando se la genera. Para distribuir riqueza, primero hay que generarla. Y la historia de los países que hoy tienen la mejor distribución del ingreso es que primero lo generaron. Y primero en esos países, todos los europeos, Estados Unidos, Japón, hay una ética obsesiva de trabajar y producir. Porque la desgracia de este país, que Fabián le explicó muy bien, es que todo el mundo habla de derechos y nadie habla de deberes. Todo derecho, señores estudiantes, tiene un deber que está atado a ese derecho. Hay derecho a la vida, yo tengo el deber de respetarla. Hay derecho a ser candidato, tengo el deber de votar. Hay derecho a la libertad, tengo el deber de respetar la libertad de otros. Tengo derecho a la libre expresión, tengo el deber de respetar la libertad de otros. Tengo derecho a una buena distribución del ingreso, tengo que generarlo también. Hay ese deber. Entonces, la evidencia concluyente, jóvenes, es que mucho más que cómo recojo de los ricos es cómo un gobierno gasta. Y el mejor ejemplo es que en el Ecuador, un subsidio perverso y regresivo, que es el subsidio a los combustibles, que ha ido fundamentalmente a las clases altas y a los contrabandistas, no se ha quitado. Y eso ha sido lo peor para malograr la distribución del ingreso en el Ecuador. Entonces la FARC, Familia Revolución Ciudadana, ¿qué hizo? Asfixió con impuestos a la clase alta cuando se vio a esa clase alta como productor. A las empresas se las cargó de cosas. Pero el momento de gastar, gastaron para los ricos con el subsidio a los combustibles. Solo los chiflados hacen eso. Entonces, a los jóvenes les digo, elijan bien, no elijan con cuentos y entiendan que para distribuir hay que generar. Muy bien. En estos últimos realmente 12 minutos diría, primero le voy a pedir a Fabián que complete la pregunta que hicieron estos pequeños empresarios, luego a Joaquín y finalmente a Alfredo para que pues conteste también las inquietudes. Fabián. Gracias. Insisto. Gracias por la pregunta que ahora dice, qué bien que conteste el doctor Corral. A ver. Que escriba un artículo al respecto. Todos los jueves y todos Vamos los a hacer. jueves. La pregunta es concretamente. ¿Es posible que se reforme el Código del Trabajo en el país? ¿Qué otras reformas legales son las que se deberían hacer para que los pequeños y medianos empresarios demos trabajo y no tengamos miedo en contratar a las personas? La primera respuesta, señores estudiantes. Primero hay que quitarse de la cabeza el grave prejuicio de que la mala de la película es la empresa privada. Es la verdad. Buena parte de los ecuatorianos nos guiamos por ese prejuicio, ¿no? La empresa privada explota, la empresa privada no cumple, la empresa privada tal y cual. La mala de la película. Entonces, lo primero que hay que esforzarse es en aquello. En segundo lugar, el tema de la seguridad jurídica que aquí ya se mencionó. No hay estabilidad normativa. Y lo que es peor, habiendo unas normas que son confusas, que son difusas y que son antiguas, los jueces las interpretan a su buen saber y entender, bajo el concepto de que el neoconstitucionalismo que se introdujo con la Constitución del año 2008 les permite a los jueces hacer interpretaciones casuísticas de acuerdo a sus convicciones y en muchos casos dejar de lado lo que dice la ley. Aquí hay una crisis de legalidad. Tenemos que volver a respetar la ley, a establecer el principio de la sacralidad de la ley. Por otro lado, ¿qué se puede hacer? Algunas cosas en materia de reforma legal, que obviamente tienen la dificultad de que deben atravesar por
dramático proceso de reforma que se sufre cuando se hace la reforma legal en la Asamblea Nacional. Ya vimos las últimas reformas, todo lo que ocurrió y todo lo que en definitiva salió como una ley que es absolutamente insuficiente para enfrentar la pandemia y el drama que esto significa. Es decir, hay que hacer algunas reformas, yo diría, apostando a flexibilizar los contratos, apostando a crear nuevas formas contractuales vinculadas con la productividad en el trabajo y eliminar una serie de recargas que son absolutamente injustificadas. Por ejemplo, si yo hago un contrato eventual, tengo que pagar el salario básico unificado incrementado en el 35%. ¿Por qué? Porque una reforma del año 2010 así dijo. Se dificulta la aplicación de la ley, digamos, de la norma que existe en el Código de Trabajo desde hace bastante tiempo, del contrato de jornada parcial permanente. Se dificulta la aplicación de una serie de posibilidades contractuales que permitirían dar trabajo a la gente. Hay que volver al contrato a plazo fijo. Hay que generalizar el contrato de jornada parcial permanente. Y sobre todo, yo creo que los ministros del trabajo, doctor Borrero, tienen la potestad de legislar, de alguna manera una potestad delegada que está en la Constitución, de establecer normas y formas contractuales que no estén previstas en el Código de Trabajo. Yo le decía a algún ministro del gobierno del doctor Moreno, del licenciado Moreno, le decía, mira, estas normas ustedes pueden expedir sin necesidad de acudir al Congreso Nacional. Expidan esas normas. Y un tema fundamental que tocó Alberto Dajic también, el tema de la jubilación patronal. Este es un verdadero drama para las pequeñas y grandes empresas y para los empleadores comunes. Empleador común, digo yo, la madre de familia que por respeto, solidaridad o lo que quiere que fuese, ha mantenido el contrato de trabajo con su empleada doméstica durante 20 años. Tiene a su cargo esa señora o esa familia que no es de empresarios, el cargo tremendo de jubilarle de por vida a esa persona o de pagarle el fondo global, que es una cantidad sustancial de dinero. Esas reformas se pueden hacer. Hay algunas reformas por la vía de los acuerdos ministeriales, reformas legales que ya deberían empezar a plantearse al Código del Trabajo. Es un código obsoleto, 1938. Es un código, discúlpenme la impropiedad, remendado. Es un código que tiene una cantidad de normas hechas con mala fe para perjudicar al que crea empleo, para castigar al que crea empleo. Y eso me parece que es absolutamente antiético inclusive. Y se pueden hacer otras reformas y sobre todo controlar la gestión que la burocracia hace de dificultar las cosas. Algún estudio que un poco está obsoleto decía que de las normas legales vigentes en el Ecuador, me parece que el 80% no tienen origen legislativo. Son normativa que expide la burocracia. La burocracia lo que hace es simplemente crear complicaciones para vender las soluciones. En definitiva, eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo, definir la fe que la gente tenga en la empresa privada. La única salida que yo le veo en este momento es la acción privada, con inversión nacional o con inversión extranjera, pero con el prerequisito que mencioné hace un momento, que es la confianza. Si no hay confianza en la ley, confianza en la autoridad, confianza en el país, mira, yo creo que no tenemos realmente una salida. Eso es lo que tengo que opinar sobre esto, Polibio. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Quiero decirles que si han ganado ustedes realmente una gran simpatía de nuestros seguidores. Creo que en el noticiero de mediodía también nos va a pasar Ecovisa. Y quiero agradecer a la población que manifiesta sus inquietudes. Son muchas las inquietudes que yo no puedo decirlas una a una, pero resumiendo que incluso este momento que Joaquín también nos va a dar su última opinión, y todos quieren saber si tienen confianza en las próximas elecciones, en el CNE, si confían o qué es lo que se debería hacer. Ustedes dicen como autoridades, sugieran qué hacer al respecto. Pues
vamos a hacer brevísimo, con un minuto nomás todos para que puedan contestar. Entonces, Joaquín, ¿alguna inquietud final? Después que la planteé, digamos, sí quisiera escucharles tanto a Fabián como a Alberto y Alfredo Borrero, para que quede un poco de pues la población que no se quede inquieta respecto del proceso electoral y sobre todo dicen que hasta qué punto se puede garantizar de que no vayan a haber apagones en las elecciones de febrero y de abril. Bueno, son inquietudes. Por favor, Joaquín. Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que siempre aquí el problema en el país es que no asumimos las ciudadanías. Entonces, un poco como respondía, creo que Alberto, nosotros tenemos que asumir, o sea, muchas cosas pasan porque nadie se preocupa, nadie se apodera, nadie se posesiona de las cosas. Entonces, esas preocupaciones, que si va a haber esto, que va a haber lo otro, nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. No es posible que se hayan develado casos de corrupción tan graves como los que han sucedido en el país y que hay una atmósfera de banalidad donde más bien ya una cosa se diluye en otra. Pero aquí vuelvo de nuevo. Es necesario fortalecer las familias, fortalecer los colegios y fortalecer la enseñanza en las universidades. Las universidades no solo somos para formar profesionales. Los profesionales eran excelentes, buenos profesionales eran los que manejaban Auschwitz, Dachau y los hornos de Buchenwald. Buenos profesionales estuvieron en el gobierno anterior y que ahora están sindicados. El problema no es solo ser buen profesional, el problema es ser una persona ética y ciudadana. E insisto en lo que Fabián señalaba, tenemos que aprender a decirnos la verdad, por desagradable que sea. Romper mitos. Por ejemplo, ¿va a poder sostenerse el modelo de universidad tal cual existe? ¿El cogobierno va a poder mantenerse en la universidad? Esos son temas que hay que revisar, pero no caerle a alguien porque cuestiona con los epítetos que ya conocemos. Y no tengamos miedo a innovar completamente. Yo les insisto, si no rompemos radicalmente con el modelo que tenemos, el atraso en las universidades va a ser cada vez más fuerte y sí, nos van a invadir como hace, ¿cuánto eran? 700 años, las universidades españolas, que ya nos pasa, para vender aquí sus productos de mala calidad, porque no son de buena calidad, pero el título de otra parte y el título de acá no importa. ¿Por qué? Porque la universidad particular y la universidad pública están restringidas. Un pequeño dato nada más para que ustedes sepan. Nosotros hemos planteado un doctorado en educación que es de tanta necesidad y de tanta urgencia. Lleva 6 meses en el Consejo de Educación Superior. Mientras tanto, el reglamento de doctorados pone tales condiciones, y que por cierto no es que nosotros no las cumplimos, que la solución ¿cuál es? La gente que se va a Piura a sacar doctorados en buses cada 15 días. O sea, ese es el macondo. Exigimos tanto como que fuera Oxford y terminamos en Piura. Esos son los graves problemas del país. Entonces, yo insisto, aprendamos a decir la verdad. Aprendamos a decir las cosas. No nos enojemos. Pero vamos a los cambios radicales que en este momento son fundamentales, porque si no, por ejemplo, en mi caso, el sector estratégico, que es la universidad, porque la universidad no es una fábrica de empleos, es un sector estratégico de movilización social, no vamos a poder responder y el próximo gobierno va a tener graves problemas por eso. Así que... Gracias.
Solamente para tocar este punto que están a la expectativa de escucharles. Ojalá en menos de un minuto. ¿Hay, crees tú, Fabián, pues el terreno como para poder decir de que sí, el proceso electoral se va a llevar con transparencia o qué es lo que tú sugieres para satisfacer esta inquietud de la población, por favor? Y lo mismo después a Alberto y escucharle finalmente a Alfredo Borrero para que cierre este foro que ha sido extremadamente interesante. Por favor. Mira, yo sobre el tema creo que la tarea principal que tienen los organismos electorales del Ecuador en este momento es restaurar la confianza y dar evidencias concretas de que efectivamente se va a cumplir la ley de manera puntual, absoluta y radical. Eso es lo que creo que tiene que hacer, porque ciertamente de lo que ha venido ocurriendo se han generado susceptibilidades y desconfianza. Es una tarea ética, jurídica y política de los señores y señoras integrantes de los organismos electorales dar una evidencia en las palabras y en los hechos de compromiso con la legalidad y compromiso con la verdad. Eso es lo que creo que hay que comenzar haciendo para que el proceso electoral tenga ciertamente éxito, porque me parece que es un proceso electoral particularmente importante y una frustración en este evento electoral puede ser tremendamente grave para el país. Muy amable. Lo mismo, Alberto, fíjate que, como ya he mencionado antes, 57 de cada 100 electores dicen que participan o van a votar solo porque necesitan la cédula. De otra manera que no irían. Y los jóvenes, sobre todo, por favor, ellos están deseosos de escuchar hasta qué punto pues van a ser tomados debidamente sus sufragios y que a lo mejor el día de las elecciones va a venir un nuevo apagón y cambiarán las cosas, no como lo que dice el elector. Por favor. Está apagado. Micrófono, Alberto. En los Estados Unidos, el señor Bush fue electo con el 18% del electorado. Hay un problema de credibilidad universal en el sistema que no vamos a analizar aquí. Hay que votar, hay que ejercer el derecho y hay que, como decía el doctor Hernández, tenemos que nosotros preocuparnos de hacer lo que hay que hacer para que no exista duda de un resultado electoral, y eso está también en nuestras manos. Confiemos que eso se dé. Yo tengo a las 12 otra reunión, voy a tener que excusarme porque soy el que invita, y les agradezco infinitamente, y a Alfredo en especial un gran saludo y suerte en todos. En 2 minutos terminamos, Alberto. Por favor, Alfredo. Voy a hilvanar los 3 pensamientos de mis queridos colegas de esta charla. En primer lugar, debemos quitar del imaginario popular, y eso con acciones, que lo privado es malo y que lo público es bueno. Eso conlleva la respuesta a Joaquín en el sentido de que debemos revisar la ley de educación superior, porque el dogal que nos pusieron durante estos años nos asfixiaba día a día y la universidad es un centro de pensamiento. Respetemos el voto, pero respetemos de manera activa. Vayamos con civismo a depositar nuestro voto y seamos soldados del cuidado del voto, porque nuestro destino, como lo dijo muy bien Alberto Dají, las elecciones más importantes probablemente de la vida democrática en el Ecuador van a ser este 7 de febrero del año 2021. Les agradezco a todos, ha sido un privilegio, como lo decía, estar con ustedes en este foro tan ilustrativo. De esta manera estamos cerrando este foro. Les agradezco muy especialmente a Joaquín, Fabián, Alfredo aquí y Alfredo Borrero. Es realmente un tiempo que ustedes le han dedicado
a toda una serie de inquietudes que nos han planteado. Esta es una contribución que no la hace solamente ese datos, sino es una contribución de toda la población a través de personajes como son ustedes, que desde todos los puntos, económico, social, político, educativo, desde el punto de vista jurídico en general, están dando, no haciendo solamente un poco, vamos a decir, de que aquí son los problemas, sino están sugiriendo cuáles deben ser las respuestas. Muy amables y buenos días a todo el país. Muy buenos días, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos. Pase muy bien, Alfredo, adelante. Gracias. Eduardo.